12, dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahorita le voy a decir por qué comento esto. En el libro de Apocalipsis tenemos un hermoso pasaje escrito por Juan, una visión muy grande que tuvo el apóstol Juan. Pero dice la escritura, libro de Apocalipsis capítulo 12, en el verso 1 dice la escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 3, también apareció otra señal. A ver, levante su carita conmigo y diga: también apareció otra señal. Dice la escritura: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Diga conmigo: el dragón tenía 7 cabezas. Eso es lo que habla, pero ahorita lo voy a llevar, le voy a enseñar para qué lo quiero llevar a esto. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Podemos hablar aquí tanto e introducirnos tanto como querramos en un nivel escatológico o profético. Sin embargo, nosotros vemos este pasaje. No quiero hablar ni de las diademas, no quiero hablar ni de los cuernos del dragón, pero sí quiero hablarle de lo que son las 7 cabezas del dragón. Pero vaya usted conmigo al libro de Apocalipsis, que estamos capítulo 5, regrésese unas cuantas páginas en el verso 6. Diga amén si lo tiene, por favor. Dice la escritura, Apocalipsis 5, verso 6: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Diga conmigo: un cordero como inmolado. Dice la escritura, había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando nosotros vemos en este hermoso pasaje acerca de tampoco voy a tomar, podemos ver aquí varias cosas. Podemos ver los siete cuernos, podemos ver aquí los 7 ojos, y podemos ver de manera paralela también los 7 espíritus de Dios. Pero solamente quiero tomar como punto de referencia lo que son los 7 cuernos del cordero. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 12, vemos nosotros las 7 cabezas, pero en este pasaje en comento vemos nosotros los 7 cuernos. Hay aquí algo que usted debe de aprender. Cuando hemos hablado acerca de estos pasajes, entendemos a qué se refiere cada una de estas cosas. Hablar de lo que es, por ejemplo, una cabeza. Hemos enseñado aquí que la cabeza es una señal de autoridad. Si nosotros vemos en el original griego, que es la palabra kepale, con H intermedia entre la P y la A, kepale quiere decir algo supremo, principal, prominente, pues es la cabeza. Quiere decir también ser un líder o estar en la parte más alta del cuerpo. Es decir, hablar de una cabeza es algo, como lo hemos comentado, lo hemos enseñado en esta misma casa, que la cabeza representa la autoridad. Pero también hablando de los cuernos, y lo hemos enseñado también bajo la plataforma escatológica y profética, los cuernos representan el poder. Por una parte usted puede ver lo que es la parte escatológica. En esta parte escatológica puede ver la autoridad que tiene el dragón, pero también por el otro lado usted debe de ver el poder que tiene el cordero. Si nosotros podemos llegar a considerar ambas partes, vemos que hay aquí una lucha de poderes, una guerra. Y entonces algo hemos hablado también y hecho el énfasis en guerra espiritual cuando hablamos acerca del cordero y hablamos acerca del dragón, porque cada quien lucha. Pero déjeme darle una noticia. Usted como hijo de Dios es como aquel que sabe que va a salir, va a una guerra, va a una batalla, va a pelear. Pero usted sí tiene la batalla, tiene usted la guerra garantizada, ganada. Usted sabe que hay alguien que de manera profética ha sido vencido desde la cruz del Calvario. El mismo enemigo fue vencido, y este que fue vencido, ¿qué necesita? Solamente necesita que llegue el momento en el cual esa derrota que ya tuvo desde la cruz del Calvario se ejecute con el cumplimiento, ya una vez que llegue el tiempo en el cual será vencido ya de una vez y para siempre. Pero nosotros estamos en esta parte intermedia. ¿Qué es lo que necesita usted y yo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder hacer que eso se ejecute sobre su vida? Necesitamos ver que ese tiempo va a llegar. Sin embargo, en lo que llega, usted y yo necesitamos estar venciendo de manera continua. ¿Cuántos dicen amén?
¿Le puede dar una ofrenda de palmas a Jesús? Aleluya. Tome su lugar, por favor. Fíjese, nada más, en la palabra de Dios podemos ver muchas partes en las cuales se refiere al hecho de lo que es hablar de las cabezas. Y hablar de las cabezas, nosotros podemos, como hemos ya dicho, hemos comentado lo que representa hablar de la autoridad. Y entonces la gente muchas veces no ha podido comprender la autoridad que tiene el enemigo sobre este mundo. Y el apóstol Pablo mismo hacía referencia a esto, comentando que el príncipe de las tinieblas ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Es decir, al hablar del príncipe de las tinieblas, y en otro momento habla del príncipe de este mundo, entonces sí habla de que hay cierta autoridad sobre el mundo, no así sobre el pueblo de Cristo. Es decir, Él no puede llegar con usted porque Él no se puede meter. Él no puede llegar sin previo permiso del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y decirle, no puede llegar y decir, voy a meterme con aquel. No, Él tendría, como en el caso de Job, que subir y decirle, Señor, ¿de dónde viene Satanás de rodar la tierra? Oye, ¿me das permiso de meterme con Eduardo Espejel? Yo quisiera ponerle un tropiezo, yo quisiera hacer esto. Y entonces, en virtud de eso, el Señor tendría que decirle sí o no. Él no lo veo tan bien como a Job. Quizás no lo toques nada más esta parte, porque no es un Job. Yo sé que aquí sí hay muchos Jobs que pueden pasar ese tipo de situación, quizá ese tipo de pena, de dolores, pero quizá otros no lo podamos pasar. Y así como podemos ver que muchos no lo pueden pasar, el enemigo siempre tendría que pedir permiso para esta situación, porque usted no forma parte de este mundo, está en este mundo, pero como Jesús dijo en Juan 17, usted no forma parte de este mundo. Entonces, hablar de esto, nosotros tenemos que entender qué es lo que representa el dragón. Por una parte, el enemigo de nuestras almas es aquel que quiere hacerlo caer. ¿A través de qué? A través de las cabezas, es decir, a través de la autoridad que él ejerce sobre este mundo. Pero por el otro lado está aquel que ya le ha dado la victoria. ¿Quién es? Es el Cordero, aquel que es el Cordero como inmolado. Pero también él no lo va a dejar solo, sino que el Cordero ya le dio a usted la victoria. ¿Mediante qué? Mediante estos 7 cuernos que tiene, por supuesto, que representan poder. Entonces, al hecho de confrontarse el poder del Cordero contra las cabezas del dragón, entonces vamos a tener que sacar nuestra propia conclusión. ¿A quién le quiere dar usted la victoria? Porque usted le va a dar la victoria a aquel que alimente más, a aquel que usted le pueda decir, Señor, yo sí creo que el enemigo tiene control sobre mucha gente, aún sobre este mundo, y trabajan los gobernadores de las tinieblas en las diferentes naciones, en los diferentes reinos. Sin embargo, yo, como me he sometido a ti y a tu voluntad, yo creo que tú me darás la autoridad a mí para salir avante. Y escuche, es aquí cuando yo le pregunto a usted, ¿cómo es su Dios? ¿O de qué tamaño es su Dios? Porque usted me puede decir, yo tengo un Dios muy grande, pastor, y mi Dios es tan grande que sobrepasa siquiera el entendimiento humano. El raciocinio humano no puede llegar a comprender la magnitud de nuestro Dios. Usted quizá lo pudiera decir, sin embargo, usted quizá no lo pueda creer. Usted puede decir que tiene un Dios muy grande, pero de ahí a que usted lo crea, entonces necesita haber un enorme recorrido y un enorme acercamiento, o grande acercamiento hacia Él, para que lo pueda ver de esta manera. Y yo sé que si le pregunto en este momento, ¿cuántos creen que tienen un Dios grande? Toda la iglesia va a decir, amén, tenemos un Dios grande. Es lo que usted piensa, es lo que usted quiere decir. Sin embargo, déjeme en este momento decirle, había una vez un niño, como una anécdota, no es bíblico, había un niño que le preguntó a su papá una vez, oye papá, ¿qué tan grande es Dios? Y entonces él, en ese momento, lo que hizo fue levantar su vista al cielo, y entonces vio que iba pasando un avión. Y cuando usted levanta la mirada al cielo, ve que los aviones vuelan a 10,000 pies o más sobre la tierra, y andan a 10,000 pies de altura. Y entonces le dijo, mira, ¿ya viste aquel avión que va allá en el cielo? Y entonces ese niño le dijo, sí papá, sí lo puedo ver. ¿Cómo no? ¿Cómo lo ves? ¿Es grande o es pequeño? Pues es muy pequeño, mire, yo lo puedo tener aquí entre mis 2 deditos, yo lo puedo agarrar, entre 2 dedos puedo poner la imagen de ese avión. Y entonces ya así se quedó, no le respondió el niño, sino que pasó el tiempo y posteriormente se llevó a su hijo al aeropuerto, y entonces lo metió al aeropuerto y le dijo, oye hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Ay papá, es muy grande, es enorme este avión. Ya viste, no es así como tú me lo decías, no es tan pequeño como tú me lo estabas mostrando. Y entonces ese padre le dijo, mire, depende del acercamiento que tengas tú con este avión, es del tamaño que lo vas a ver. Lo mismo que yo le digo a usted va a ver a su Dios, depende del acercamiento del cual tenga usted con él. Porque usted puede decir, yo
tengo un Dios muy grande, sí, pero el acercamiento que usted tenga hacia Él va a determinar cómo lo vea. Lo puede ver usted muy a lo lejos, muy en lo alto, y lo puede usted sentir muy pequeño, pero cuando usted comienza a acercarse y comienza a acercarse, dice: no, mi Dios no es tan pequeño como yo lo veía, lo veo muy grande. Y comienza a acercarse y continúa acercándose y sigue acercándose hasta que usted lo ve inmenso y dice: no, el Dios que yo tengo es un Dios que tiene poder, es un Dios que tiene autoridad, es un Dios, aleluya, que sana, que salva, que perdona, que redime, que hace milagros, que abre la tierra, aleluya. Es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que cuando usted y yo vemos esta parte, usted de antemano, déjeme darle el marcador: usted ya es ganador porque usted es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero entrarle al tema. Vámonos rápidamente a ver. Si estamos hablando acerca de las 7 cabezas del dragón contra los 7 cuernos del cordero, entonces vamos a ver que la escritura nos habla de estas 7 cabezas que son malas o nos llevan al mal. Vamos a la cabeza número 1. Génesis 40 verso 20 dice la escritura: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos. Escuche la primera cabeza, la cabeza del copero, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Usted sabe que después de que José les revela el sueño, el copero va a regresar a su puesto. Sin embargo, hay uno que no va a regresar porque le va a ser cortada la cabeza, y precisamente era la cabeza de este panadero. Escuche, hay muchos, y así como podemos hablar de la cabeza, la primera cabeza es la cabeza del panadero. Muchos están ahí y Satanás ejerciendo la autoridad a través de esta autoridad o a través de esta cabeza que representa los pensamientos. Ellos estaban en la cárcel, los pensamientos encarcelados, los pensamientos en cautividad. Y entonces mucha gente todavía sigue teniendo, y Satanás ejerciendo esta autoridad con estos pensamientos cautivos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de depresión, son de tristeza, son de angustia, son de ansiedad. Dios mío, ¿qué hago? Y la gente todo el tiempo está ansiosa, todo el tiempo está desesperada, todo el tiempo no sabe qué hacer, no sabe dónde vaya a llegar. ¿Por qué? Porque la gente vive desesperada, vive en una angustia, porque quizá esta cabeza del panadero esté trabajando sobre la vida de la gente. Y usted dice: pastor, pero tengo 30 años en el ministerio, aleluya, es más, soy de cuna cristiana, sí, pero desgraciadamente esa cabeza sigue trabajando sobre la vida de usted, y quizá esté provocando que los pensamientos sigan cautivos y traigan todo este tipo de situaciones. Cabeza número 2 está en Números capítulo 24 verso 20. Dice la escritura: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Escuche, la segunda cabeza de la cual podemos hablar es la cabeza de Amalek. Amalek siempre fue un opositor para el pueblo de Dios. Ese pueblo amalecita, un estorbo y obstáculo continuo para el pueblo de Dios. El pueblo quería avanzar, pero Amalek no le permitía. El pueblo quería crecer, gracias, pero el pueblo no le dejaba. El pueblo de Amalek, esta cabeza de Amalek siempre va a venir a ser un estorbo para el pueblo de Dios. Y entonces quizá usted quiere avanzar, y en el ministerio usted quiere avanzar, pero hay una cabeza de Amalek que él es un estorbo. Y cuando usted quiere servir, algo se atraviesa. Quizá esa autoridad a una y otra vez quitándole las riendas del ministerio, y usted, lejos de servir, no puede servir. Y entonces esta cabeza quizá trabajando también en el área económica. Usted dice: ahora sí, voy a poner un negocio, pastor, me va a ir súper bien, yo sé que Dios está conmigo. Pero esa cabeza de Amalek es un estorbo para el pueblo, provoca que haya algo, y entonces quizá una ruptura económica con el socio, quizá algo sucede por ahí, una enfermedad, y el dinero que estaba destinado para ese negocio se va en esa enfermedad. Quizá Amalek esté trabajando siendo un estorbo para que el pueblo no pueda crecer en la economía. Quizá la gente hoy en día quiera crecer en el ámbito profesional, y entonces la gente dice: Dios mío, quiero ser un profesionista y quiero tener una maestría, un doctorado, y quizá comienza la escuela pero no la concluye, porque quizá esa cabeza de Amalek lo que está haciendo es estorbar nuevamente para que el pueblo no pueda y no sobresalga en el propósito que tiene. Escuche, cabeza número 3, primera de Samuel capítulo 5 verso 4. Dice la escritura: y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová.
y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Usted recuerda cuando los filisteos llegaron, vencieron al pueblo de Israel y se llevaron el arca del pacto y la metieron en el mismo. Templo donde estaba su dios Dagón, y los filisteos pensando que ya tenían un dios fuerte y poderoso más junto a su dios Dagón. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que el Dios, la misma presencia de Dios, iba a hacer que ese dios ajeno, ese dios extraño, se doblegara ante ellos. Y al otro día fueron, abrieron la cortina y dijeron: vamos a ver cómo está nuestro Dios. Y entonces en ese momento vieron que su Dios, su pequeño dios Dagón, tenía las manos cortadas y tenía también la cabeza cortada, estaba decapitado. Esa cabeza de Dagón, ¿qué es lo que hace? Escuche, siempre va a haber una competencia, porque estaba Dagón y estaba el arco del pacto que contenía la presencia de Dios, siempre habiendo una oposición. Escucha, mi iglesia, una oposición para Dios mismo. Cuando tú metes en un mismo lugar la presencia de Dios y en la misma presencia de Dios, en ese mismo nivel quieres poner a otro ser, entonces Dios no lo va a permitir. Está escrito: yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero él mismo promete y dice: pero que hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no comparte su gloria con nadie. No puedes poner la presencia de Dios, no puedes poner a tu hijo, a tu trabajo, no puedes poner tu dinero, no puedes poner tu coche, tu casa, tu negocio a la misma altura de Dios. O pones a Dios o no lo pones. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero en muchos quizá todavía esté triunfando esta cabeza, porque ellos dicen: no, yo prefiero mejor mi dinero que a Dios, prefiero mi casa que a Dios, prefiero esto que a Dios. Pero escúcheme, Jesús mismo dijo: no hay nadie que dejando padre, madre, hijos, casa, todo por causa de mí, no reciba aquí 100 veces más y allá arriba la vida eterna. Aleluya. Escuche, la cuarta cabeza, primera de Samuel capítulo 17 verso 54. Y tomó David la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Recuerda usted cuando venció David aquel gigante Goliat? Escúcheme, la siguiente cabeza es la cabeza de Goliat. ¿Qué es lo que hace esta cabeza? Intimida en todo momento al pueblo, lo tiene oprimido. Usted recuerda que lo que hacía Goliat, no iba y no perseguía al pueblo y no lo sacaba de aquel lugar donde estaba en el mismo valle. No, él lo único que era un estorbo. ¿Por qué? Porque esta cabeza lo que quiere es tenerte en un valle estático, sin movimiento. Y entonces la gente puede decir: sí, pastor, yo desde que llegué a esta iglesia he ocupado esta silla, este es mi lugar. ¿Y sirve? No sirvo. Es que Dios me quiere tener aquí sentadito unos 25 años para que después me confirme dónde voy a servir. Es lo que el enemigo quiere, es lo que esa cabeza quiere que tú sientas, quiere que tú pienses. ¿Para qué? Para tenerte estático, para tenerte sin movimiento, para tenerte en ese mismo valle y que no avances en ningún momento. Alguien diga que amén. Escuche, siguiente cabeza, primera de Samuel capítulo 25 verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. La siguiente cabeza es la cabeza de Nabal. Usted no mal recuerda, David una vez que estaba huyendo del rey Saúl, él había mandado a sus ayudantes y les dijo: vayan y pídenle a Nabal. Nunca le hemos hecho nada a sus pastores, es más, los hemos cuidado, nunca hemos querido nada de ellos, pero hoy necesitamos que nos traiga algo, que nos mande algo de alimento. Vayan y pídale. Pero Nabal, que quiere decir insensato, no quiso dar
darle nada a David. Sin embargo, Dios en ese momento lo que hizo fue ver la afrenta que había hecho en contra de David, y entonces en ese momento dice la escritura que él estuvo enfermo por 10 días y murió. ¿Y por qué? Porque no quiso proveer. Escúcheme, Nabal era un hombre que era apoderado, era potentado, quizá era un terrateniente de aquellos tiempos, tenía riqueza. Sin embargo, él no quiso proveer para su siervo David. ¿Qué es lo que hace? Esta cabeza es la cabeza de la avaricia, y entonces muchas veces llega la gente sabiendo que tiene, no quiere dar, no es bueno siquiera para darle a sus hijos. A su hijo le dice, cuando le pide, oye papá, ¿me das para unos zapatos? Oye, todavía aguantas unos 8 o 9 meses con esos zapatos. ¿Por qué? Porque es un avaro. Gracias a Dios aquí no hay ávaros, ya se fueron para otra iglesia. Aleluya. Unos que tampoco la radio la van a escuchar. Y entonces su mujer le pide, y entonces tampoco le da a la mujer. ¿Por qué? Porque quizá esta cabeza de avaricia en ese momento está gobernando sobre su casa. Y entonces el pastor dice, vamos a poner el techo nuevo, y tampoco, aunque no digan amén, de otro pastor, aleluya, otro pastor pedinche, aleluya. Y tampoco quieren dar. ¿Por qué? Porque quizá esta cabeza por ahí esté gobernando aquel pueblo. Alguien diga que amén. Siguiente cabeza, segunda de Samuel capítulo 1 verso 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Usted recuerda que en aquel momento llega, y cuando él llega, ¿qué es lo que traía? Él mismo le había cortado la cabeza al rey Saúl. Era una malecita que había llegado con David, queriéndole dar la buena noticia. ¿Qué es lo que hace? Él en ese momento había quitadole la autoridad, había cortadole la cabeza a Saúl, y creyendo que iba a quedar bien con el rey David, en ese momento lo que hizo fue quedar mal. ¿Por qué? Porque no podía quitarle, no podía sulemarse en contra de alguien que Dios había establecido como un rey. Y esta cabeza de Saúl, escúcheme, ¿qué representa la cabeza de Saúl? Representa un perseguidor para el pueblo, un perseguidor. Esa es la cabeza que persigue al pueblo de Cristo. Muchas veces se encuentra la gente así, aún dentro del mismo pueblo cristiano. Diga conmigo, y eso que son cristianos. Aleluya, ya no se congregan en esta iglesia. Pero escuche, eso es que lo que hacen, perseguir una y otra vez al pueblo de Cristo. Y entonces se la pasan criticando, se la pasan juzgando. No me diga, ¿y por qué no trae corbata, hermano? ¿Y por qué no trae traje? ¿Y por qué usted vino con esa falda así? ¿Y usted por qué se maquilla tanto? ¿Y por qué se puso así? Escuche, todo el tiempo juzgando, prejuzgando y criticando al pueblo de Dios, todo el tiempo persiguiéndolos una y otra vez. Es esta cabeza. La siguiente cabeza está en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 3, cuando dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y estamos hablando aquí de la cabeza del dragón. Escúcheme, hablar de lo que es el dragón es una potestad que se mueve en contra del pueblo cristiano. Cuando usted habla, cuando usted quiere hacer algo en su vida, pero algo siente que lo detiene, quizá haya una potestad trabajando sobre usted, quizá sobre su familia, quizá en su casa, quizá con sus hijos. Esta es la autoridad o la potestad que tiene el dragón. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted en ese momento tiene que reprender y decir: a ver, yo soy un hijo de Dios. Si Dios me trajo aquí es porque tengo que hacer su voluntad. Así que, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted comienza a limpiar su casa. Usted no necesita, claro que si pide ayuda vamos a ir con mucho gusto, pero usted como varón de su casa, tomando la autoridad, no le diga a su mujer: a ver, tú mi amor, porque a mí me da miedo. No, usted como hombre, como varón de guerra que es, usted diga: a ver, en el nombre de Jesús vamos a orar. En el nombre de Jesús, esta casa le pertenece a mi Señor, así que aquí no entra el enemigo, no entra la pornografía, no entra el adulterio, no entra la fornicación, no entra nada, ninguna potestad que se pueda levantar en contra del pueblo de Cristo, porque usted y yo somos más que vencedores. Aleluya. Alguien déle una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Y hay muchas cosas que se mueven en este ámbito. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja no solamente con estas cabezas. Cada una de estas cabezas representan una abominación para Dios mismo. Y él mismo dice que es aquello que él abomina.
Él no podría en ese momento decir, lo que pasa es que, bueno, como que lo medio abomino y como que no lo medio abomino, así que no te preocupes, a veces lo puedes hacer y a veces no. Dios es tajante en su palabra y esas cabezas provocan abominación sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, como que dice el libro de Proverbios capítulo 6 en el verso 16: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escuche, aún 7 abomina su alma. Y entonces habla aquí, verso 17, escuche, sin embargo, quiero que usted vea que aquí nos está hablando de cosas físicas. ¿Cuáles? La lengua mentirosa, los labios, las manos derramadoras de sangre, los pies que corren presurosos al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Nos está hablando de cosas, no sé si le pueden cambiar ahí al verso siguiente, a los siguientes, pero habla de cosas físicas. Pero cuando usted ve conmigo hablando de lo que son las abominaciones, diga conmigo, hay abominaciones. Hay abominaciones que maneja. Ahora vea usted conmigo cuáles son esas abominaciones. Vea usted estas 7 abominaciones. Número 1 está en Lucas está en Levítico capítulo 18. Vaya usted conmigo a Levítico. Levítico capítulo 18 verso 22. Diga usted amén si lo tiene. Dice la escritura: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Escuche, número 1, la homosexualidad es una abominación para Dios. Escúcheme, cuando hablamos nosotros de homo, se está refiriendo a hombre. Por eso nosotros hablamos ya sea del lesbianismo o de la homosexualidad, porque esto es una abominación para Dios. Dice la escritura claramente: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Número 1, siguiente abominación, Deuteronomio capítulo 12 verso 31. Dice la escritura: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Escúcheme, siguiente abominación es pasar a sus hijos por fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego representan pruebas. Diga conmigo, pruebas. ¿Qué es lo que sucede cuando un padre llega y entonces comienza a pasar a su hijo por fuego, a su hija por fuego? No solamente significa que lo llevaban y entonces lo ponían, lo preparaban, lo ponían en un holocausto, que Dios nunca pidió que mataran a ningún hijo para él, y al único que probó de esta manera fue a Abraham, y después lo salvó mediante un carnero. Pero Dios nunca lo permitió, nunca pidió que sucediese una situación de tal magnitud. Pero ¿qué sucede si son las pruebas? ¿Qué sucede cuando un hijo todo el tiempo está probando cuando un padre todo el tiempo está probando a los hijos, y todo el tiempo está y continuamente los está probando? Ah, sí, ¿y qué hiciste? Ah, y luego ¿qué más? Y todo el tiempo en esa continua prueba. ¿Y sabe cómo terminan los hijos? Los hijos terminan asediados, terminan acosados. Los hijos se van de casa porque piensan que todo el tiempo tienen el yugo del padre sobre ellos. Aleluya. Y luego llega el padre: pastor, ¿qué cree que mi hijo se fue de casa? Hermano, todo el tiempo está el padre con el yugo sobre el hijo. Todo el tiempo lo está pasando por fuego. Aleluya. Alguien diga que amén. Número 3, vaya usted conmigo. Siguiente abominación, Deuteronomio capítulo 22 verso 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Escuche, el transvestismo es una abominación para Dios. No solamente, escuche, no es como cuando una mujer se pone pantalón. En aquel tiempo ni pantalones existían, hermano. Usaban túnicas, pero habían túnicas especiales para mujer y habían túnicas especiales para hombre. Sin embargo, esto habla de una identidad. Cuando una persona se pone algo porque ese algo le hace sentirse satisfecho, entonces está dando aquí gusto a algo que podríamos decir que es como el eros, y entonces le da gusto a ese eros, y entonces dice: oye, qué bien me siento yo con ropa de mujer siendo hombre. Y entonces comienza a despertar algo que son las perversiones sexuales. ¿Por qué? Porque esto provoca en ellos excitación, quizá provoca que aumente el líbido, y entonces la lujuria comienza a trabajar a su máxima velocidad sobre
la gente. Pero dice Dios, tú no vas a permitir esto. ¿Por qué? Porque esto es una abominación a Dios. Usted ve toda clase de perversidades que hay allá afuera. Hombres de transvestis, hombres poniéndose sostenes como si fueran mujeres, y de la misma manera la ropa interior como si fueran mujeres, y de la misma manera las mujeres como si fueran hombres. Número que sigue, Proverbios capítulo 11 verso 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Siguiente abominación, diga conmigo, es la pesa falsa. Diga conmigo, la pesa falsa. ¿Qué es la pesa falsa? Escúcheme, ¿qué es la pesa falsa? Cuando usted va y dice, a ver, ¿a cómo me da el kilo de azúcar? Se lo doy a 900 gramos. Eso es pesa falsa. Aleluya. Aunque no digan amén, es amén. Es decir, alguien que no da completo lo que debería de dar completo. ¿Cuánto tiene un kilo? 1000 gramos, no tiene 900. Escúchame, cuando tú no eres íntegro con tu mujer, ¿no le estás robando en su peso? Hermano, ¿qué prometiste? A mi mujer la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a respetar, la voy a procurar, voy a estar con ella en la salud y en la enfermedad. Pero resulta que esto comienza a olvidarse. ¿No será que eso comienza a quitarle, le estás quitando peso de lo que tú mismo debes de darle? Aunque no digan amén, es amén. Cuando tú, hermana, dijiste, yo voy a respetar a mi marido, voy a estar con él en la salud y en la enfermedad, voy a estar con él todo el tiempo hasta que Dios me llame a su presencia, pero se comienza a olvidar, lo voy a respetar, estaba bien el micrófono como estaba. Y entonces comienza esto, se comienza a olvidar. ¿Y qué sucede en el momento que se comienza a olvidar esto? Entonces quizá tú comienzas a quitarle ese peso, y entonces tu marido espera de ti los 1000 gramos, pero no le das, ya le das 800, ya le das 700. Es decir, tú le prometiste respeto, pero no lo respetas, le estás quitando de su peso cabal que debe de tener. Alguien diga que amén. Los demás, aunque no digan amén, es amén. Siguiente, Proverbios 12 verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, porque los que hacen la verdad son su contentamiento. Escuche, siguiente abominación es la mentira. Diga conmigo, la mentira. Que el Señor reprenda al diablo. Número que sigue, escúcheme, no hay mentiritas blancas. O son mentiras o no son mentiras. Es una pequeña mentira, pastor, una mentiritita. No hay mentirititas. A ver, levante con su mano conmigo y diga, no hay mentiritas. No hay mentirijillas, o como le llame el pastor. Es algo tan inocente. Escúcheme, mejor diga usted, son bromas, estamos bromeando. Bueno, son bromas, pero la mentira es mentira, aunque no digan amén. Número que sigue, la séptima, Proverbios 16 verso 5, dice la escritura: abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Escúcheme, siguiente abominación es el altivo de corazón. ¿Qué es altivo? Es creerse más de lo que se es. Por eso el apóstol Pablo dijo: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Por qué? Porque él sabía que caminaban muchos por ahí por la calle, y entonces sacaban su credencial y decían: mira, nada más, que no ves que yo soy el apóstol Pedro. Mira, aquí está, mira, Asociación de Apóstoles S.A. o sociedad civil, aleluya, pertenecemos a la sociedad. Escuche, y la gente ahí con sus enormes gafetes, creyéndose aún lo que no es. Y entonces ven a la gente de arriba abajo, simples servidorzuchos, simples plebeyos, ¿por qué? Porque son gente altiva. Alguien diga que amén. Y él mismo vuelve a añadir acerca de lo que son las 7 cabezas, y las nombra como 7 naciones. Vaya usted conmigo a Deuteronomio capítulo 7 verso 1. Dé un fuerte amén si lo tiene. Dice la escritura: cuando el espíritu inmundo, Deuteronomio 7 verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, escuche, cuéntelas: al Eteo, al Gergeseo 2,
3 al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Estas 7 naciones que estamos hablando nuevamente vuelven a representar y son parte de esas 7 cabezas, todo el tiempo trabajando en contra del pueblo de Dios, todo el tiempo. Y entonces el pueblo de Dios podría decir: entonces esas 7 cabezas no son hasta el final de los tiempos, no es hasta allá que el Señor venga, que arrebate al pueblo de Cristo, que se lo lleve allá a su santa gloria. No es hasta entonces cuando va a aparecer que el dragón, que las 7 cabezas, que todo esto tiene un significado simbólico. Escúcheme, no es hasta allá, sino no es así, sino que de manera continua el enemigo trabaja a través de estas 7 cabezas, a través de estas 7 autoridades, queriendo ser un estorbo en todo momento para el pueblo de Cristo. Y entonces en todo momento está trabajando en contra de ellos. Y en este supuesto nos vuelve a mostrar lo mismo. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Lucas 11, capítulo 11, verso 24, cuando Jesús manifiesta diciendo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, le haya barrida, adornada. E entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y entonces nuevamente volvemos a ver aquí los 7, trabajando las 7 cabezas a través de estos 7 espíritus. Entonces aquel hombre, si tenía un estado de por sí ya de maldad, se vuelve peor que eso. Comienza a trabajar quizá con más perversión, con más maldad. Comienza a trabajar como quizá no había trabajado en otro momento. ¿Por qué? Porque es la manera como el enemigo en todo momento está trabajando a través de estas 7 autoridades. Es decir, no va a encontrarse usted un dragón así como los que hay en China, y entonces que tiene 7 cabezas, y usted pueda decir en ese momento: ya llegó el apocalipsis porque ahí hay un dragón con 7 cabezas. No, sino esto, como es simbólico, trabaja a través de estas autoridades y las establece muchas veces aún de una manera hegemónica dentro de la misma iglesia, o dentro de una nación, dentro de un pueblo, dentro de un hogar, dentro de una familia, o quizás en diferentes áreas y magnitudes, pero las establece. ¿Para qué? Para lograr control, para lograr autoridad y para lograr poder. Aleluya. Alguien diga que amén. Y usted, cuando ve esto, entonces puede pensar: Dios mío, si Dios permite que el enemigo ataque de esa manera, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque el enemigo en todo momento, y desde que llegó allá al huerto del Edén, trata de trabajar de esta manera. Sin embargo, todo esto se tiene que contrarrestar. Alguien diga que amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo: donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Entonces usted siempre tiene la manera de poder hacer que esto se contrarreste. ¿El enemigo va a dejar de trabajar? No va a dejar de trabajar. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que identificar, debe de tener control sobre lo que pasa a su alrededor, sobre sus actitudes. Porque un enemigo enorme que muchas veces se encuentra en el pueblo de Dios, escúcheme, es la falta de poder controlar la ira, el enojo, los sentimientos, las emociones. Y entonces la gente de todo grita: ¡ah! Ya hasta los desperté. A veces sí hay necesidad de gritar para despertarlos. Escuche, ¿cómo trabaja el enemigo? Vamos a ver cómo trabaja. Vaya usted conmigo. Número 1, Génesis capítulo 2, verso 17. ¿En qué libro comienza? En el libro de Génesis. Comienza a trabajar de esta manera. Dice la escritura: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Viene aquí y comienza a trabajar a partir del libro de Génesis. Dios le da la orden al hombre: mira, aquí te dejo todos estos árboles. Puedes comer de mango, es más, puedes prepararte tu manguito con chile piquín y limón y le pones un poco de tajín, aleluya. Te lo puedes comer como tú quieras. Han de pensar ustedes: el pastor nada más piensa en comida, pero es que tengo hambre. Pero de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Y entonces por ahí estaba la serpiente. Escúcheme, estaba aquí a través de la autoridad que ejerce. Estaba ahí en ese huerto. ¿Por qué estaba en ese huerto?
¿Dios hizo el huerto para la serpiente o no lo hizo para la serpiente? ¿Está enojado conmigo? Porque no me responde. ¿Dios hizo el huerto para la serpiente? ¿Amén o no amén? ¿Sí lo hizo para que entrara la serpiente? No lo hizo para que entrara la serpiente. Pero como le dio la orden al hombre, le dijo, una vez que lo puso en el huerto del Edén, dice que lo puso para que lo labrara y lo cuidara. Entonces el hombre no cuidó el huerto y entonces la serpiente comenzó a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque no lo cuidó. Y desde ahí comienza la manifestación a través de la primera cabeza. ¿De qué manera? Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán como dioses, y vuestros ojos serán abiertos. Escúcheme, ¿dónde estaba la serpiente? Estaba dentro del huerto. ¿Qué árbol le estaba invitando la serpiente a la mujer de comer? ¿Qué árbol le estaba invitando? Le estaba invitando que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Diga conmigo: el árbol del conocimiento. ¿Por qué no descendió la serpiente por ahí del árbol de la vida? Le dijo: de una vez come de este árbol para que vivas para siempre. Y así yo te puedo pervertir después me meto en tu matrimonio y como quiera, como vas a vivir para siempre, entonces ya vas a ser un mal ejemplo por toda la eternidad, porque vas a vivir para siempre. ¿Por qué no? Escúcheme, ¿por qué la serpiente no descendía y le invitaba a Eva para que comiese de ese árbol? ¿Sabe por qué? Porque el árbol que invita a la serpiente para que coma es el árbol del conocimiento. El problema que pierde hoy en día a la gente es el mucho conocimiento. Por eso está escrito que el tener mucho conocimiento envanece. Y hoy en día la gente se preocupa por conocimiento, pero no se preocupa por espiritualidad. Se preocupa por aprender y entonces va, aprende, se mete a institutos. Pastor, ya tengo 20 años en el instituto. Hermano, usted ya debería ser el director del instituto. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Tiene mucho conocimiento, pero poca práctica de la palabra. Aleluya. Ya tiene la licenciatura, ya quizá tenga un doctorado en divinidades. Aleluya. Pero la familia destruida, los hijos en las drogas, las hijas perdidas se fueron con el novio. ¿Por qué? Porque la serpiente les invitó de este árbol del conocimiento. Es decir, a la serpiente no le interesa mostrarte el árbol de la vida. Le interesa, sabe que del que te vas a perder es el del conocimiento. ¿Por qué usted cree que dentro de muchas iglesias lo que provoca las divisiones es el mucho conocimiento? Porque se comienzan a formar criterios. Yo no estoy de acuerdo con el pastor, porque yo aprendí en el instituto, hasta me lo enseñaron, pastor. Y se comienzan a perder los ideales y se comienzan a separar de la visión pastoral, aunque no digan amén. Porque es el conocimiento lo que invita a la serpiente a que tenga la gente, aunque no digan los demás amén. Aleluya. Y ese conocimiento te comienza a llevar a otras áreas, como en el tiempo de los filósofos griegos, creando sus propios dioses, creyendo que ellos mismos eran dioses. Y son teorías que hasta nuestros días, o filosofías que hasta nuestros días llegan. Tú eres tu propio Dios, y ahí está la nueva era. Tú eres tu propio Dios. Jesús es un profeta, fue un profeta, pero no es Dios, y predicando cosas que pervierten el evangelio de Jesucristo y diciendo tonterías. Jesús no es Dios. No, sí es un profeta, pero no es Dios. Como esas, siendo que dice la escritura que Jesús mismo, siendo Dios mismo, fue hecho carne. Jesús es Dios. Aleluya. Pero allá predicando lo que no es. ¿Cómo se contrarresta este conocimiento? Debe de haber algo.
Cuando usted ve en Génesis capítulo 22, en el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Escúcheme, esta cabeza que te enseña un conocimiento indebido, diciéndote que Jesús no es Dios y que el Señor reprende al mismo diablo, él mismo desde el mismo libro de Génesis estaba enseñándote y diciéndote: te voy a enseñar cómo Jesús es Dios, y te voy a enseñar cómo tu hijo Isaac, mi querido Abraham, que representa a toda la humanidad y que estaba destinado a la muerte, así como ya está destinado tu hijo Isaac a la muerte, te voy a enseñar cómo hay algo que se llama un cuerno, que es el primer cuerno, y es el cuerno de la sustitución. ¿Cómo me lo vas a enseñar? Cuando tú llegas allá te voy a decir. Y entonces llega Abraham y comienza a preparar, mete la leña, el holocausto. Isaac estaba ahí presente. Papá, ¿dónde está el holocausto? Ya vio todo, pero no veía nada. Tú no te preocupes, cierra sus ojitos, mi hijo, vamos a orar, vamos a poner, usted siéntese aquí en el holocausto. Y cuando estaba presto para poder hacer lo que Dios le había pedido, Dios mismo detuvo su mano por medio de aquel ángel y le dijo: no hagas más. ¿Ves aquel carnero? Sí, ese carnero es un carnero de conocimiento que te estoy diciendo. Por medio de ese cuerno que está atorado en eso, te estoy enseñando que es un cuerno de la sustitución. Tu hijo no tiene por qué ir a la muerte, sino el que va a ir a la muerte es ese mismo carnero. Lo mismo que hoy te dice a ti: tú tendrías que estar destinado a la misma muerte, pero ese cuerno de sustitución, ¿qué es lo que hace? Te libra de la muerte a través de la persona de Jesucristo. Jesús mismo vino, descendió del mismo cielo, dejando la autoridad y la gloria que tenía ya con los ángeles. Todos los ángeles llegaban, le adoraban, todos le cantaban. Sin embargo, él dejó todo lo que tenía allí en el cielo para venir y ocupar un lugar que no le correspondía, ocupando una corona de espinas que te debió de pertenecer a ti, pero él ocupando ese vituperio que te debió haber correspondido, pero lo ocupó él, poniéndose en tu lugar, ocupando tu lugar. Y ahora, para que tú pudieras ser sustituido por él y ahora pudieras tener la salvación de tu alma, aleluya. En otro momento estabas destinado a la muerte, a la condenación, al infierno, pero hoy estás destinado a la gloria, a la vida eterna, por medio y a través de Jesucristo, tu Salvador. Alguien déle una ofrenda de palmas a Cristo Jesús, aleluya. Alguien puede decir: Cristo Jesús es mi Salvador, aleluya. Y ahí operaba el primer cuerno de este carnero. Era un cuerno de sustitución. No puedes más tú, no tendrás más tú que ir, ni siquiera hacer mandas y entonces caminar o ir de rodillas desde Oaxaca hasta no sé dónde, aleluya, allá por un cerro a 9 kilómetros de este lugar. No, ya no tienes por qué hacer eso. Alguien ocupó ese lugar. Es Jesucristo, tu Salvador, aleluya. Si se la vas a dar, dásela muy fuerte. Dásela fuerte, aleluya. Pero nuevamente vuelve a aparecer en el libro de Éxodo. Vea usted conmigo en el libro de Éxodo capítulo 8 verso 32. Y entonces aparece nuevamente esta segunda autoridad del enemigo. Dice la escritura: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón, que representa esta autoridad en el libro de Éxodo, nuevamente Dios le dijo a Moisés que tenía que liberar a su pueblo. Escuche, había una encomienda firme, cabal, tenía que cumplir un propósito. Pero ¿qué sucedió? Escuche, llega el momento en el cual llega Moisés, pero como Faraón representa la segunda autoridad, entonces ¿qué tenía que suceder? ¿Qué tenía que hacer? Escuche, él no tenía que dejar ir al pueblo de Dios. Como hoy en día hay mucha gente en el Egipto terrenal, en el Egipto espiritual, y no deja ir a mucha gente. Y entonces comienza a trabajar. ¿Cómo lo hizo? A través de etapas. Y entonces a través de 4 etapas el enemigo trató de controlar al pueblo de Israel. Escuche, vaya usted conmigo. Usted sabe que tenía Moisés una encomienda. ¿Cuál? Sacar al pueblo de la esclavitud. Pero vaya usted conmigo a Éxodo capítulo 8 verso 25. Dice la escritura: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Llegaron ellos. A ver, mi querido Faraón, bueno, ni tan querido, pero mi querido opresor Faraón, nos tenemos que ir y con nosotros se va a ir todo este pueblo porque es pueblo de Dios.
así que nos vamos a ir y me lo voy a llevar porque es una orden de Dios. Escuche, pero cuando ellos le proponen a él que los deje ir, Faraón una y otra vez endurecía el corazón. Y dice la escritura: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Escuche, cuando dice aquí Faraón: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, otras versiones como la de las Américas dice: ofreced sacrificio a Dios en Egipto. Escuche, y aquí le dice en la tierra. Cuando usted ve eso dice Moisés: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Escúcheme, ¿de qué manera trabaja Faraón con ellos? ¿Tienes que ir a adorar a tu Dios? Sí, Dios quiere que vaya y Dios quiere que le sirvan. No aquí en Egipto. Aquí en Egipto hay lugar para adorarle. Desde aquí de Egipto, desde esta tierra, adora a tu Dios. Escúcheme, ¿cómo trabajó el Faraón? ¿A través de qué potestad? A través de la confusión. ¿De qué manera? Diciéndole: aquí en Egipto también se puede adorar a Dios, Escuche, hay mucha gente que dice: ¿para qué ir a la iglesia? Desde mi casa, al fin que, dígame o no, pastor, ¿a poco no Dios está en todo lugar? Sí, pero no en todo lugar envía bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es la confusión de Satanás? De esta cabeza, de este enemigo. ¿Cuál es? Hacer que el pueblo de Dios crea que desde Egipto se puede adorar a Dios. Y no, o estás en Egipto o estás fuera de Egipto. Porque solamente fuera de Egipto, es decir, con una vida consagrada, puedes adorar a Dios. Número 2, escuche, ahorita se la da muy fuerte. Número 2, en Éxodo, que estamos capítulo 8, verso 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios. Está bien, vete, pero vete al desierto. Escuche, verso 28. Yo os dejaré para que ofrezca sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no os vayáis más lejos. Orad por mí. Escuche, ¿cuál es la siguiente? Está bien. Voy a dejar que lo adores, pero en los desiertos. Escúcheme, otra. Y nuevamente haciendo que el pueblo se confunda. ¿A través de qué? A través de que el evangelio lo mire de lejos. Está bien, solamente, pero no te vayas muy lejos. Sí, ve a tu Dios, pero no llegues hasta allá, hasta donde Él te dice. Además, ¿lo quieres adorar? Hazlo, pero en el desierto. Por eso usted escucha mucha gente que dice: pastor, yo en guerra, trabajando, pero sigo en el desierto. Y la gente se ha acomodado tanto a los desiertos, creyendo que en los desiertos en todo momento va a agradar a Dios. Yo le pregunto: ¿usted cree que tiene un Dios malvado que quiere que usted en todo momento viva en los desiertos? Es decir, probado todo el tiempo. Y toda la gente todo el tiempo viviendo en desiertos. Un desierto de escasez, un desierto de pobreza, un desierto de enfermedad, un desierto de dolor, otro de duelo. Y toda la gente se la pasa en los desiertos porque cree que eso es de Dios. ¿Sabe? Eso no es de Dios, eso es del faraón. Porque el faraón quiere que le adore a Dios. ¿En dónde? En los desiertos. Está bien, ve a ofrecerle vuestro sacrificio a Dios, pero hazlo en el desierto. Ahí sí. Y la gente se acomoda que en el desierto le adore a Dios. La tercera etapa del faraón viene cuando le dicen, Éxodo 10, verso 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con todas nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Es más, casi les decía: vengan para que los persine. Pero dice, así les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal, como el mal está delante de vuestro rostro. No será así.
id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia del faraón. Escúcheme, la tercera etapa, le dicen, sabía Moisés lo que tenía que hacer. Vamos a ir nosotros con nuestras mujeres, con nuestro ganado, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros ancestros, con los que vienen delante. Vamos a ir toda la familia. No, ¿para qué toda la familia? Ustedes nada más váyanse solos. Mucha gente se ha creído este falso error espiritual. Con que vaya yo a la iglesia, mis hijos no, pastor, se quedaron haciendo la tarea. Es decir, con la desintegración familiar. Y entonces Faraón diciéndole, ¿para qué van toda la familia a la iglesia? Es jueves, hace mucho frío. Con que vayas tú con eso, ya cumpliste. Vayan ustedes. A ellos déjalos aquí en Egipto. Y ahí se quedan los hijos en Egipto viendo la tele, jugando con el play, haciendo no sé qué. Ahí están los hijos en Egipto. Y como ellos creen que es de Dios, se vienen solitos. ¿Por qué? Porque está comenzando el enemigo, es el inicio de una desintegración, creyendo que los hijos no tendrían por qué ir con los padres. Aunque no digan amén, es amén. ¿Allá sí se escucha bien? ¿De este lado sí se escucha bien? Porque no me hablan. Ellos sí, están de buenas conmigo, ustedes no. A ver, digan amén. A ver, digan Cristo vive. A ver, digan fuerte, Cristo vive. A ver, ustedes digan Cristo vive. ¿Ya escuchaste, diablo mentiroso? Toda la iglesia diga Cristo vive, aleluya. Ahora denle una ofrenda de palmas a Jesús. Siguiente etapa de esta segunda cabeza. Éxodo 10, verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños ya con vosotros. Vea cómo el faraón comenzó a acceder. Está bien, ya báñense toda la familia, pero no se lleven la cartera, no se lleven la chequera, porque ya sabes cómo es el pastor de pedinche. Perdón, no se lleven sus vacas y no se lleven su ganado. Eso sí, déjenlo. Aleluya. Y entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Está bien, vámonos, pero me llevo los 10 pesos del transporte, vieja, del metro, porque si me llevo 100 seguramente que el pastor va a tocar mi corazón y Dios ahí va a hacer algo y voy a tener que dar lo demás para ofrenda. Escuche, así trabaja, aunque no digan amén. Ya empezaron los codazos, mira nada más qué cosa. Velo, Señor, cómo se portan contigo, Señor. ¿Por qué usted cree que más adelante, ahí lo ponen en Éxodo 23, verso 15, cuando Moisés mismo les dice: ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías? Moisés, podemos dejar aquí en Egipto. Seguramente los hombres le decían: podemos dejar, porque los hombres son más ávaros. Bueno, en otras iglesias no, aquí sí son dadivosos, generosos, aleluya. ¿Podemos dejar nuestra cartera? No, las fiestas de los panes y levaduras guardará 7 días, comerá los panes y lo demás, y ninguno se presentará delante de mí, dice Dios, con las manos vacías. ¿Quién está diciendo? Dios. Ninguno. Pero es una falsa concepción, porque Satanás trabaja a través de eso. Satanás trabaja a partir, escúcheme, del ser agarrados. Iba a decir ávaros, pero soy muy feo. Y no se vaya a enojar usted, mejor no digo ávaros. Agarrados, ¿está bien? ¿Sí está bien así? ¿No se enoja conmigo? ¿No se enoja conmigo porque le diga agarrado? Bueno, agarrado usted está de la mano de Dios. ¿Amén o no amén? Bueno, escúcheme, pero ¿cómo se contrarresta esto? ¿Cómo tenemos que hacer que esto ceda? Escuche, porque todo esto debe de tener un propósito. Éxodo 30, verso 10. Entonces entra aquí el segundo cuerno. Ay, vamos apenas en el segundo. Escuche: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio. Escuche: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, por expiación. Diga conmigo: expiación.
Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Cuando entra aquí la expiación, es el cuerno de la expiación o el cuerno de la remisión. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Escuche, cuando hay una remisión, escúcheme, está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que morir este carnero para que pudiera ejecutarse aquello y entonces ahora sí poder confrontar a Satanás con las armas que él tenía. ¿Cuándo se da? Se da este cuerno de la remisión o de la expiación. Cuando usted sabe que ocupa un lugar, pero aunque sabe que no tiene perdón, alguien llega y esto quiere decir indultar. Te voy a perdonar, no lo mereces. Sin embargo, como ya pagó Jesús, mi hijo, con su sangre, ahora sí te voy a poder perdonar. Y entonces viene aquí lo que es un indulto, viene una remisión, hay un pago mediante esta expiación. La gente quizá en ese momento podría decir: a ver, ¿cómo no lo entiendo? Sí, estabas destinado a la muerte, estabas destinada a la condenación. Sin embargo, siendo tú aquel que debió haber ocupado el lugar en la cruz del Calvario, Jesús dijo: a ver, Señor, perdónalo. Sí voy a morir yo por ellos. ¿Estás seguro? Sí, yo voy a morir, porque el buen pastor, Jesús dijo, su propia vida da por las ovejas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Viene y entonces ya una vez que ocupa, como lo vimos en el cuerno pasado, la sustitución, ahora sí, dice el Señor, entonces hay una remisión, va a haber un indulto. Todo tipo de cosas que debiste haber pagado. Había un acta de los decretos que decía: a ver, Eduardo Espejel hizo todo esto, maldijo, robó, adulteró, hizo toda esta clase de cosas y 20,000 cosas más. Y entonces el enemigo tiene hasta esta acta. Mira nada más todo lo que hizo ese cuate. Pero mira, Señor, cuando se muera se las vamos a cobrar. Y él dice: ¿qué crees? Esta acta de los decretos, que era contraria, como dicen Colosenses capítulo 2, verso 15 y 16, el acta de los decretos que nos era contraria, él mismo fue y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo? Eso permitió que tú fueras ahí expiado, remisionado o indultado. Y todo aquel poder o hegemonía que pudiera llegar a tener el enemigo sobre tu vida no pueda prosperar más. Aunque llega el enemigo y comienza a trabajar a través de la conciencia, diciéndote: eres un pecador, eres un hipócrita, eres un falso, eres un mentiroso, eres un esto, un deshonesto, eres todo lo demás. Pero tú le puedes decir: mira, ¿qué crees? ¿Qué crees, Satanás mentiroso? Que vino el Señor Jesús y esta acta de los decretos la rompió y la clavó en la cruz del Calvario, y esta acta no sirve más en mi contra, porque Cristo Jesús ya me indultó por todo lo que yo había hecho. Aleluya. Y lo mismo hizo por ti. Pudiste haber sido un pecador, pudiste haber sido un ladrón, un adúltero, un fornicario, una de lo peor, quizá una ramera. Sin embargo, aunque hayas hecho todo esto: Señor, me drogué. Y le puede decir: quizá te drogaste, quizá te alcoholizaste, quizá mataste, quizá secuestraste, pero el Señor hoy en día, si tú le pides perdón, Él te ha perdonado. Él quitó todo eso, lo clavó en la cruz del Calvario, y ahora, para la gloria de su nombre, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre, no tienes por qué pagar más. Aleluya, porque ahora eres un pueblo, una nación santa para Dios. Alguien déle una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Aleluya. Alguien diga: Cristo vive. Escuche, por eso cuando llegue el enemigo y te diga: fuiste esto, hermano, hay algo muy conocido que se mueve en las iglesias y que se dice: cuando llegue Satanás y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Aleluya. Él te puede decir: fuiste un ladrón, sí, pero tu futuro, Satanás, serás echado en el lago de fuego ardiendo. Aleluya. Tú fuiste un ladrón, sí, lo fui, pero hoy en el nombre de Jesús soy libre, pero tú serás muerto para siempre. Aleluya. Y, aleluya. Alguien diga amén. Tú puedes decirle esto, ¿por qué? Porque tú eres una nueva criatura comprada con la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Quiénes son aquellos que pueden indultar? Escuche, aquí en el país puede ser el peor delincuente, el peor villano, como lo quiera decir usted. Pero si el presidente de la República, que tiene esas facultades para el indulto, si él dice: saquen a ese, ¿sabe por qué no lo hace? No lo hace por
¿qué dirán? Pero él podría sacar a toda la gente de la cárcel si quisiera, porque él tiene una capacidad o un poder para poder indultar. A Dios no le interesa lo que digan los demás. Dios dice: yo amo ese pueblo de poder en Jesús. Pudieron haber sido de lo peor, pero yo los perdono. Pudieron haber hecho tantas cosas y dicho tantas cosas y maquinado otras más, pero yo los perdono. Pudieron haber estado haciendo lo que sea, pero yo hoy los indulto. ¿Por qué? Porque Jesús te ama. Por eso nada más. Escuche, ahora sí, dele una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Escuche, siguiente autoridad que tiene el enemigo. Josué capítulo 6 verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Escúcheme, siguiente autoridad que tenía era en Jericó. Escúcheme, hay una cabeza, hay una autoridad de Jericó que se movía. ¿Qué quiere decir Jericó? Quiere decir ciudad de luna. ¿Qué representa la luna? Representa estados o diferentes facetas, es decir, son conductas o comportamientos. Usted puede decir: ¿cómo es posible que una persona hoy en día dé su vida por Cristo, mañana ni siquiera quiere hablar con Dios? Aleluya. ¿Por qué? Porque quizá hay una autoridad como la de Jericó, quizá doblegando o quizá dominando sus actitudes. Una persona que hoy quiere todo con Dios, mañana no quiere nada con Él. ¿Por qué? Porque quizá haya una influencia que es la influencia de Jericó trabajando sobre él y no se ha dado cuenta, porque es una influencia. Escuche, cuando el enemigo trabaja de esta manera, entonces ¿qué es lo que impide? Jericó, ¿qué representaba? Entrar a una tierra de bendición. Y por eso, aunque la autoridad del enemigo se movía de esa manera a través de Jericó, ¿qué tenía que hacer? Dios tenía que proveer las herramientas a su pueblo para que pudiera conquistar. Escuche, cuando una persona no puede dominar sus actitudes, no puede dominar sus sentimientos, no puede dominar sus emociones, no puede dominar lo que hace, entonces quizá haya una situación ahí establecida que es la de Jericó, aunque no digan amén. Por eso usted puede ver que en Lucas 10:30 Jesús narra una parábola y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Escuche, que iba a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y usted conoce aquí que pasa hasta que pasa el buen samaritano. Previo a él pasó el sacerdote, también pasó un levita. ¿Qué representa? Escúchame, hay cosas que no puede hacer un sacerdocio cuando no está bien empleado su ministerio sacerdotal. Por eso los padres hoy en día no pueden hacer que los hijos cambien, porque cuando llegan los padres, llega el padre con el hijo y lo llegan a acusar con el pastor. Mira nada más, pastor, aquí mi hijo, mira nada más, es un gruñón. ¿O no, hijo? Eres un gruñón. Y el niño ahí lo llevan pobre, y entonces ahí lo van jalando. A ver, contéstale al pastor, ¿por qué eres tan grosero? ¿Cómo quiere usted que reaccionen los hijos si usted mismo lo está exhibiendo? ¿Cómo quiere que reaccione? ¿Sabe? Ante toda conducta siempre va a aparecer una conducta también de la misma manera. Usted no puede esperar, cuando usted estimula para mal, que la respuesta sea para bien. Cuando usted estimula para bien, la respuesta siempre va a ser para bien. ¿Por qué? Porque usted va a estar recibiendo lo que usted está sembrando. Hay un dicho allá afuera que dice: infancia igual a destino. Como usted trate a sus hijos, así van a ser en el futuro. ¿Cómo trata a sus hijos? Y ahí traen: ándale, y ahí viene el pobre niño, anda, métase a la iglesia, a su salón. ¿Cómo cree que va a subir el niño a su salón? Cuando le preguntan al pobre niño: ¿cómo te llamas? Porque está idealizando una imagen de autoridad. Y dice: si mi padre y mi madre me maltratan, que también tiene una figura de autoridad porque es maestro, también me va a maltratar. Porque visualiza una figura, una imagen de autoridad. Aleluya. Por eso, en un ámbito sacerdotal mal direccionado, controlado, no puede sacar adelante a nadie. Y aunque quiera ayudar. Y pasó el levita y tampoco. Aleluya. Pero Jesús narra la parábola del buen samaritano ahí en este supuesto. Escuche, la hegemonía que tenía Jericó sobre
el pueblo. ¿A través de qué? A través de las actitudes. ¿Qué actitudes tienes para tus hijos? Pastor, mi hijo es un desobediente. Si todo el tiempo le estás profetizando, eso va a ser. ¿Qué quiere que le diga, pastor? ¿Es rezongón o no? ¿O no eres rezongón, hijo? Contéstale al pastor. ¿Cómo quiere que conteste? Si usted mismo lo está llevando para ello, ¿cómo quiere que conteste? Escuche, si usted le comienza a profetizar, hasta a él lo va a sorprender. Vaya mi hijo por las tortillas, mi hijo que es un siervo de Dios, hasta se le va a quedar viendo raro. Dame. Pues, ¿qué le digo? Pues, a ver, niño desobediente, usted que siempre me desobedece, vaya por las tortillas. Pues no, es que vaya mi carnal. ¿Cómo quiere? Usted le está profetizando que es desobediente, así le va a responder. Si usted le profetiza que es un buen hijo, que es un siervo de Dios, de la misma manera va a responder, aunque no diga amén. Escuche, esto es la luna de Jericó, que representa las actitudes del alma, lo que hay en el alma. Aleluya. Escuche, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que contrarrestar? A través del cuerno de la conquista. Voy a terminar nada más con este. El cuerno de la conquista. ¿Cómo es? A través de conquistar la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Conquistar sus actitudes. ¿Quiere que sus hijos cambien? Usted necesita cambiar. Hijo, ¿quieres que tus padres cambien? Tú necesitas cambiar. No para que llegues y le digas, ahí está, jefe, usted es el que tiene que cambiar primero, ¿no? No, tú quieres que tus papás cambien, tú eres el primero que debes de cambiar. Volteen acá todos. ¿Quieres que cambien tus papás? Tú eres el primero que debes de cambiar. Josué 6, verso 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, escúcheme, es el cuerno de la conquista, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban hacia delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, y Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os haya entregado la ciudad. Será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que en ellas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá, y con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Qué necesitaba hacer? Necesitó el pueblo conquistar la ciudad de Jericó. Si tú conquistas, hermano, si tú conquistas con este cuerno de la conquista, seguramente que la conducta va a cambiar en todo tu entorno. Y lo mismo, ni siquiera te digo en el ámbito familiar, también en el laboral, también en el ministerial, en todos los ámbitos de tu vida. ¿Quieres que cambien? Escúchame, levanta tu mano. Es más, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Para cambiar, no corten la grabación aún, déjenme, voy a dar uno más. Levanta tu mano conmigo y di, por favor: el primero que necesita cambiar soy yo. Escúchame, iglesia, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu papá, hijo, no es tu mamá. Mamá, papá, no es tu hijo. El primero eres tú. ¿Quieres que cambien? Necesitas cambiar tú. Cuando tú generas una conducta adecuada, vas a recibir lo mismo, porque eso es bíblico. Lo mismo que el hombre sembrare, esto también cosechará. ¿Quieres recibir buenas conductas? Necesitas cambiar. El enemigo ha trabajado a través de esto, pero también Jesús lo contrarrestó con estos 7 cuernos. En otro momento quizá podamos hablar ya el cuerno de la unción. Eso en el caso de Sansón. Podemos hablar el cuerno de la alabanza, el cuerno del orden. Hay un desorden que se mueve allá afuera. Hay un desorden, ¿por qué? Porque hay alguien llamado Jezabel. Había alguien llamada Jezabel que quería irrumpir el orden. ¿A través de qué? A través del matriarcado. El matriarcado, cuando alguien ocupa el lugar que no le corresponde, está ejerciendo como mujer un matriarcado. Escúcheme, hermana, voltee su carita acá arriba, por favor. Pastor, es que mi marido no se aplica.
pues que no se aplique, deje su lugar, pero no le quite, no le robe la autoridad a su marido. ¿Por qué? Porque está irrumpiendo este orden. Dios estableció un orden. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Nos quedamos sin comer? No he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Pero tienes que entregarle el control que le quitaste a tu marido, debes de dárselo. ¿Sabes cuántas personas hoy en día desgastándose? Y la mujer ahí, pobre mujer, trabajando 16 horas porque el marido no quiere trabajar o no puede trabajar. Pero de la misma manera, escúcheme, la mujer haciendo todo, el marido no quiere hacer las cosas. Pero también cuando el marido cumple y la mujer no cumple con lo que se le ha encomendado, porque todo el día se la pasa en casa de su mamá. Aunque no digan amén, es para los de la radio, no es para usted. Pero no cumple con el propósito. Hay un desorden familiar. ¿Por qué? Por no cumplir con lo que le corresponde. Este es el cuerno del orden. Cuando llega Dios y pone las cosas en su lugar, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que todo va a comenzar a cambiar en tu entorno. Hay 7 cabezas que se mueven allá afuera, pero también hay 7 cuernos que se mueven a tu favor. Y esos cuernos te van a dar la victoria. Por favor, cierra sus ojos así como está. El cuerno de la salvación es con el cual comenzaste. Siempre va a haber una raíz farisea tratando de impedir que hagas o que cumplas con tu comisión. Esa raíz farisea, a Jesús lo criticaron. Dice la escritura en Lucas 6:7 que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar algo de qué acusarle. Escuche, había un cuerno que era el cuerno de la salvación por medio y a través de Jesús. En Lucas 1 verso 69, cuando llevan a Jesús para que oren por él, dice: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Es el cuerno de la salvación. ¿A través de quién? A través de la persona de Jesús. Escúcheme, yo no sé si todos los que están en este lugar hayan conocido este cuerno de la salvación, que es de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Y lo que seguirá haciendo la persona de Jesús. Vino para salvarte. Te sigue perdonando y en todo momento estará para ayudarte. ¿Qué te quiero decir? ¿Que puedes pecar sin que suceda nada? No. Te quiero decir que en el pasado, desde el pasado eterno, Él estuvo para darte la salvación. Que hoy en tu presente Él puede reencontrarse y tú reencontrarte con Él si tú se lo permites. Y en el futuro Él estará en todo momento para ayudarte, porque Él es tu Salvador. No solamente, como hemos platicado, no solamente es la salvación de tu alma, sino es salvarte de las tormentas, salvarte de la escasez, salvarte de la aflicción, salvarte de la destrucción o de la desintegración familiar, salvarte de las corrientes del mundo, salvarte de todo lo que puede haber allá afuera. Eso y más puede hacer Jesús por ti, porque Él es el que ha proveído ese cuerno de la salvación. Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador.